Al débil. El sermón de hoy, ponga atención, el sermón de hoy nos llama la atención sobre nuestras relaciones personales. Relaciones personales en la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia, ¿cierto? El apóstol Pablo se da cuenta en la carta a los romanos que los hermanos tenían malos entendidos entre ellos. Tenían diferencias en cosas que no eran importantes en el sentido espiritual. Pero a su vez estaba trayendo problemas en su vida espiritual. Amén. El apóstol les habla sobre la debilidad de su crecimiento espiritual, la debilidad que había en ellos y la falta de madurez para enfrentar algunas situaciones de convivencia. Amén. Todos tenemos relaciones personales, ¿cierto? En la casa, en la iglesia, nos estamos relacionando constantemente. Mire, deje darle esta ilustración antes de ir ya a los textos. En una pared había un cartel que decía: involucrarse con las personas siempre es algo muy delicado. Exige madurez involucrarse y no quedar trastornados. ¿Sí? Cuando nos relacionamos con otros, hay una posibilidad que hayan desencuentros. ¿Ya? De eso vamos a hablar el día de hoy. Que tenemos que crecer, madurar espiritualmente y ayudar al hermano que es más débil. Vamos a ir a la Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. En el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, el libro de Romanos. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que cada cristiano debería aprenderse de memoria el libro de Romanos. Porque ahí está la doctrina fuerte, la comida pesadita que nos ayudará. Romanos capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 al 2. Y como subtítulo dice, ayudar al hermano débil, ayudar al hermano débil. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 14 y lo vamos a ir desarrollando. Y vaya escuchando usted y vaya poniéndose frente a la palabra, porque la palabra nos descubre, ¿cierto? Nos exhorta, nos alumbra, nos muestra el camino. Recibid al débil en la fe. ¿Qué significa ser débil en la fe? Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa ser débil en la fe? No se trata del tiempo que tú llevas en la iglesia, sino de madurez para sentirte a gusto en una iglesia con diferentes maneras de vivir la vida diaria y el cristianismo en sí. ¿Sí? ¿Somos diferentes o no? Somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos enseñanzas diferentes, tenemos costumbres diferentes. Pero llevado a la iglesia, esas costumbres y esas diferencias debemos llevarlas a Cristo siempre. Amén. Entonces, la madurez espiritual, advierte el apóstol, les dice, no debe ser la causa de nuestro compañerismo en la iglesia. Porque esto causa división. ¿Por qué causa división? Porque muchas veces yo me creo más espiritual que el otro y miro hacia abajo al otro espiritualmente. ¿Sí? Y debemos cuidarnos mucho. ¿Sí? Porque esto causa división. Los maduros espirituales por un lado y los menos maduros espirituales por el otro. Eso es lo que está diciendo el apóstol que no debe ocurrir en la iglesia. Sino que debiera ser causa de aceptarnos y ayudarnos en el sano desarrollo de la iglesia. Amén. Tiene que haber un desarrollo sano. En el siglo I,
la iglesia estaba compuesta o constituida de judíos transformados y gentiles transformados. Cada uno de ellos, o cada una de las dos secciones que estaban en la iglesia, tenían trasfondos religiosos. Judaizantes por un lado e idolátricos por el otro. Tenían diferencias culturales, diferencias de formación, ¿ya? Estas diferencias tenían que encajar en la iglesia que se estaba formando. Tenía que encajar, en ese tiempo tenían que ver al otro y decir, bueno, yo tengo que aceptar a mi hermano, aunque piense de esta manera. Mire, algunas causas de la debilidad en la fe puede ser que la persona es un bebé espiritual. Está aprendiendo, está recién conociendo, está escuchando. Bueno, está comenzando su camino cristiano. Está comenzando su camino en la iglesia. Puede ser por la falta de conocimiento bíblico o costumbres que tienen o están arraigadas que no le permiten avanzar en su madurez, en su crecimiento espiritual. Por otro lado, también podemos ver el legalismo, el cual hace creer que es superior espiritualmente a los demás. El apóstol Pablo enseña que esto no debe ser una causa de división en la iglesia. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a leer usa el ejemplo de la comida para enseñarle que algunas de sus diferencias no eran importantes en el sentido de la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. ¿Qué le dice en ese versículo que leímos? Come legumbres, una persona que come legumbres, frijoles, lentejas. Pablo se fija, el apóstol está mirando y se fija en aquellos que se rehúsan a comer carne por una razón espiritual, ¿sí? Quizás ellos se niegan porque tenían miedo de que esa carne había sido sacrificada a ídolos, a dioses paganos, ¿ya? Mire, leamos 1 Corintios 8, versículos 8 y 9. 1 Corintios 8, versículos 8 y 9. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. Quizás ellos se negaron, los judíos, a comer una carne porque no era kosher. Los judíos entendían de esta manera la carne y ellos se mantenían en esas regulaciones y tradiciones de la dieta judía. Esto era importante para el judío, era muy importante para el judío cristiano incluso. Ellos veían como débiles a los que sí comían esa carne. Qué interesante que ellos pensaban que estaban arriba en la cúpula espiritual, pero Pablo les está enseñando, le está diciendo, cuidado, el más débil es el intolerante. El más débil es el intolerante. Esto debido que algunos cristianos de esa iglesia no miraban nada de malo con comer carne. Y los judíos decían, bueno, estos están equivocados, estos están mal. Ellos no deben comer carne porque ha sido sacrificada para ídolos. Y los que comían carne decían, bueno, para nosotros no es problema, ¿sí? No es problema porque los ídolos, esos dioses, no existen. Entonces esa carne ha sido sacrificada para algo que no existe. Entonces esto producía un choque entre los creyentes en los días de Pablo. Y si lo traemos a nosotros, hay muchas cosas que nos hacen tener diferencias, ¿o no? La manera de vestir, la manera de hablar, hay cosas que se comen, otras que no. Y el apóstol Pablo está diciendo esto.
Mientras el asunto de no comer carne por razones espirituales ya no es directamente de relevancia para nosotros el día de hoy, hay muchas cosas, como dije, que nos separan. Y miramos al que no es como yo, débil espiritualmente. Y comenzamos a juzgar. Vamos a ver algunos versículos más adelante, como el apóstol Pablo comienza a enseñar sobre que nosotros no debemos juzgar por lo que come, por lo que bebe. Así está diciendo el apóstol. Mire, la lista pudiera ser grande. Y usted piense en la lista que causa división en nuestros tiempos. La lista puede ser grande. Por esto la iglesia se ha dividido por denominaciones. Cada una tiene sus dogmas, cada una tiene sus reglas, pero siguen teniendo diferencias dentro de la iglesia que no son importantes según el apóstol. Amén. Según el apóstol, debemos nosotros mirar a nuestro hermano como alguien que necesita crecer. No lo debemos juzgar por la ropa, por lo que come, ni apuntarlo con el dedo, está diciendo el apóstol, que eso no es importante. Obviamente que la Biblia enseña también sobre el decoro y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Segundo, el juzgar es inapropiado. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de Romanos 14. Vamos a estudiar el capítulo 14 completo. El que come, mire lo que dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y el versículo 4 hace una pregunta el apóstol. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué interesante como el apóstol Pablo enfrenta la situación. Está siendo un mediador en estas dos maneras de ver un mismo punto. En estas dos posiciones. Habla de menosprecio al que come y al que no come y sobrejuzgar al que come. Las dos posiciones creen tener la razón. Por esto se menosprecian y juzgan mutuamente. Y eso da como resultado una división en la iglesia, en tu casa, donde sea, ¿cierto? La gracia del Señor, dice el apóstol Pablo, debe estar por encima de esto. La gracia del Señor. ¿Podemos tener diferencias? Sí. ¿Sí? ¿Podemos tener diferencias? Por ejemplo, lo dije antes, en la vestimenta, puede ser corbata, puede ser pantalón, puede ser falda, pero debe haber unidad en el tema. Mire lo que voy a decir. Debe haber unidad en el tema del decoro. Sea un pantalón, sea una falda, sea una blusa o una corbata para el hombre, debe haber decoro. ¿Entiende qué es decoro? ¿Qué es decoro, Damari? Bueno, decoro es vestirse como para el Señor. Adecuadamente. Bueno, pero yo no voy a juzgar a mi hermano, ese es el punto. Hay diferencias. Podemos tener opiniones diferentes, pero no podemos imponer al otro mi opinión, dice el apóstol. No menospreciar ni juzgar a mi hermano, dice el apóstol Pablo. Vamos al 3. Son asuntos de conciencia. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Ahí están preparados, ¿cierto? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Qué interesante, ¿no? Razone conmigo. Muchas veces nos equivocamos, ¿sí?
El apóstol dice, cuidado que juzgas, cuidado cuando menosprecias. Cuidado, tengan cuidado. Pero ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana, que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos, y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad a nuestro sistema de valores. La palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el griego es rico en sinónimos. La palabra griega traducida conciencia, en todas las referencias donde el Nuevo Testamento traduce o habla de esta palabra, es sunidesis, que significa alerta moral o conciencia moral. La conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno se ajustan a o son contrarios a una norma de lo que está bien y lo que está mal. Esa es la conciencia. ¿Ya? Entonces está diciendo, la conciencia, lo leímos en los versículos, nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué enseña el apóstol Pablo en estos versículos que leímos? Los judíos tenían celebraciones en el calendario, en el siglo I, lo siguen teniendo ahora. Los gentiles no, pero eran hermanos en la fe, al igual que los judíos. Los judíos no comían algunos alimentos, la carne sacrificada a ídolos, como dijimos, era un problema para algunos, para otros no. El apóstol les enseña a respetarse, esa es la palabra, respetarse, ¿cierto? No debían juzgarse ni apartarse del que pensaba diferente, de no hacer grupitos en la iglesia. Este es el grupo de los que oran, este es el grupo del coro, que solamente los que cantan. ¿Se ha fijado? O este es el grupo que visita, o este es el grupo que intercede, y como que tú tratas de meterte a la oración y como que hay un candadito cerrado. Y no tenemos que hacer grupos en la iglesia. Obviamente que hay dones, talentos y habilidades donde tú puedes servir mucho mejor. Pero todos somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Qué lindo que esté entendiendo. Les enseña a respetarse, no debían juzgarse, ni apartarse del que pensaba diferente. En los temas que no tenía que ver con una doctrina central. Temas de doctrina, sí, debemos tener una sola voz. En la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación. Gracias, amado. Debería ser una Coca-Colita, ¿no? Para que me sube el azúcar. No me juzgue. Los que toman Coca-Cola, los que no toman Coca-Cola. Eso está diciendo el apóstol. Entonces, no tiene que ver con doctrina central, profunda. En esa tenemos que tener una sola voz. Amén. Una sola voz. Pero el apóstol está hablando de cosas cotidianas, cosas de relaciones que nosotros tenemos diariamente entre un hermano y otro. Mire, la iglesia de Corinto tenía muchas cosas buenas, dones, talentos, había alabanza, había muchas cosas, pero también habían problemas que necesitaban la corrección del apóstol. Mire, leamos 1 Corintios 10, versículos 23, son altos versículos, pero los vamos a leer. Son 10 versículos, del 23 al 33, para que entendamos el punto del apóstol, que está hablando básicamente lo mismo. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo me conviene o conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué difícil. Porque regularmente uno quiere para el lado mío, ¿cierto? Siempre busco lo mejor para mí. Pero la palabra está diciendo que piensa en el otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice el apóstol, sin preguntar nada. ¿Por motivo de qué? De conciencia, lo dijimos que era la conciencia. Porque del Señor es la tierra
y su plenitud. Esto quiere decir que todo lo que hay en la tierra es para nosotros, ¿cierto? Su plenitud. Qué lindo ese sonido. Si algún incrédulo, os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, de nuevo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de qué? De conciencia, porque del Señor es la tierra, es su plenitud. La conciencia, versículo 29, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí está el secreto, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y hablando de los débiles, para no ser tropiezo o no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado ¿a quién? A todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Qué importante. Tenemos una responsabilidad muy grande, amados. El mundo nos está mirando, nos está observando, nos está analizando lo que decimos, lo que hablamos, lo que comemos, lo que bebemos, ¿sí? Cómo caminamos, está escuchando. Entonces es importante que nosotros caminemos nuestra vida cristiana como la palabra lo dice, para ser de bendición para otros. Y si por esto tengo que negarme, lo tengo que hacer. La iglesia de mi suegro usan falda. Y Marisol lleva, cuando vamos a Chile, su falda. Para ir a la iglesia se pone su falda. Pudiera decir, bueno, yo uso pantalón, no tengo problema. Mi esposo me lo permite. Pero llega a la iglesia y para no causar algún problema para su papá, que es el pastor, que llega el martes, lo van a conocer. Es bien querido. Es muy querido los dos. ¿Qué estaba diciendo? Me acordé del suegro. Gracias. Gracias, están atentos, lo hice intencionalmente. Gracias. Entonces, por amor quizás a la debilidad en ese sentido de nuestro hermano, bueno, pon tu falda, que no molesta para nada. Entonces, la palabra clave para mí en estos versículos que leímos es no ser tropiezo para mi hermano. Tropiezo para mi hermano. Porque si soy intransigente con mi manera de ser y decir yo tengo la razón, y como yo tengo la razón, tú tienes que adecuarte a mí, o tienes que vestirte como yo me he visto, porque yo tengo la razón. No, el apóstol Pablo está diciendo cuidado, no seamos de tropiezo, no seamos intransigentes en esas cosas menores con los débiles en la fe. O el débil puedo ser yo. Aunque yo me sepa la palabra de tapa a tapa, aunque yo ande bien vestido, quizá yo soy débil porque juzgo a mi hermano y menosprecio a mi hermano que sabe menos que yo. ¿Está de acuerdo? Eso es. Así eso está diciendo el apóstol. Porque no he permitido, yo, si me equivoco de esta manera, no he permitido que la palabra me convenza en estos temas secundarios, que aunque son secundarios, también son importantes. Porque tiene que ver con la relación de la iglesia. Somos una iglesia, somos una familia. Me acordé de algo, pero no lo voy a decir. Bueno, en el buen sentido lo voy a decir. Como familia, donde pega uno, pegan todo, ¿no? La familia siempre está ahí para ayudar. Algunos quizás salen, pero siempre están atentos. Me recuerdo, y lo he contado, que una vez de novio con Marisol, ella estaba de cumpleaños,
y yo tenía una torta, íbamos a comprar una torta, y ya estaba cerrado el supermercado, y los guardias no nos dejaron entrar. Entonces alguien que estaba adentro de buscar la torta, salió con el pastel o cake, y yo lo vi y no le gustaba a Marisol ese. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hallar algo que no le gusta a mi amada? Me la estaba conquistando. Y el guardia dice, no, ya no pueden entrar, ya se acabó, ya se cerró. Y le dice una palabra mala contra la mamá de Marisol, el guardia, una palabra bien mala, fea. Y mi cuñado sacó un puño y el guardia hizo así como para adelante y para afuera. Y pensábamos que era solo ese guardia, pero habían 20 guardias. Entonces yo me salvé porque tenía la torta. Entonces me iban a pegar a mí y yo decía, no, tengo la torta. Entonces ahí no ocurrió que la familia pegan todo. Yo no pegué porque corrí con la torta. Qué mal. Todavía se recuerda. Entonces somos una familia. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es la mía. Tu necesidad tiene que ser la mía. De eso se trata la iglesia. De comprendernos, de aceptarnos. Hay muchos países representados acá. Pero debemos aceptarnos, debemos cuidarnos, ¿sí? También debemos corregirnos, porque la familia corrige. Cuidado. Los que llevan más tiempo en la iglesia deben corregir, pero con amor, sin menosprecio y sin juzgar. Eso está diciendo el apóstol. Cuarto, vivimos y morimos para el Señor. Qué lindo estos versículos. Versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. ¡Qué palabras! Entonces, si somos del Señor, nuestra vida debe ser una imitación del Señor, diaria de sus enseñanzas. Él se sentó con el débil y lo entendió y le enseñó. No lo cuestionó, sino que tuvo misericordia por el que no entendía, por el débil en la fe. Se dolió porque el que estaba enfermo. Se dolió porque él necesitaba una mano. Ese es nuestro Señor. No lo cuestionó, tuvo misericordia. No estoy hablando de pecado ni de rebeldía. No estoy hablando de eso, sino de personas que necesitan ser sanados, necesitan ser escuchados, necesitan ser abrazados, como el leproso que no solamente necesitaba sanidad, sino necesitaba un abrazo de alguien porque nadie lo quería abrazar, porque la enfermedad era contagiosa, era horrible. Jesús pudo sanarlo, pero también lo tocó. Amén. De eso está hablando el apóstol. Si decimos que somos en Cristo y vivimos para Cristo y morimos para Cristo, debemos ser como Él. Si tú te sientes, amado, que eres más fuerte espiritualmente, debes sentarte, debes abrazar, debes entender, debes enseñar y no imponer al que el otro sea como yo. Yo no estoy buscando Gonzalitos chicos, sino estoy buscando personas que sean cristocéntricos, que nos parezcamos a Cristo, a Él, porque Él no falla. Yo te voy a fallar, quizás no me vas a entender, quizás necesitaste una llamada mía y yo no estuve ahí. Yo te voy a fallar, pero Cristo no falla. Él está ahí, Él escucha. Aleluya, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, a Él debemos parecernos. Aleluya. Con humildad, entendiendo que la obra del Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros.
somos del Señor, dice el apóstol. Somos del Señor. No le pertenecemos a una institución religiosa, sino le pertenecemos al Señor, nuestro Salvador. Amén. Si tomo agua van a ver que me va a tiritar la mano. Ahora, agua, detente. Ya. 5. Vamos a entrar un poquito más. El apóstol entra un poquito más. El juzgar a nuestro hermano es inapropiado, porque todos enfrentaremos el juicio delante de Dios. Leamos los versículos 10 al 12 del capítulo que estamos estudiando, Romanos 14. Mire, afírmese, póngase el cinturón de seguridad, que aquí el apóstol Pablo nos va a pegar unos palitos. Es él, no soy yo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice el 11, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? De nosotros mismos. De nosotros. Él nos va a pedir cuenta. Él nos va a pedir cuenta cómo fuimos como padres, cómo fuimos como esposos, cómo fuimos como hermanos en la fe, cómo fuimos como trabajadores. Trabajar con todas las ganas, con toda la fuerza, aunque el salario no sea el que debiera o el que merezco, pero yo trabajo no al ojo del hombre, sino a Dios, porque Él me dio ese trabajo. ¿Sí? Amén. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Nosotros no somos llamados a juzgar a nuestro hermano. Estamos llamados para dar la gloria a Dios, para darle alabanza al Señor. Estamos llamados para someternos a su soberanía, ser sus hijos, ser soporte y ejemplo para mi hermano, el que se sienta al ladito mío. Debiéramos saber los nombres de todos nuestros hermanos. Debiéramos. ¿Sí? Esa es la bendición de ser una iglesia pequeña, que nos conocemos. Conocemos los nombres del que está sentado al lado de nosotros. Debemos ser soporte. Hay cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros, pero eso es por la obra del Espíritu Santo, esa obra que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Yo no soy el mismo de hace 30 años atrás. El Señor ha ido puliéndome. El Señor ha ido dándome más dones, talentos, habilidades para hacer su obra. Amén. El Señor, el Espíritu Santo está ahí para bendecir a la iglesia y dar a la iglesia lo que necesita. Pero para eso tú y yo debemos estar dispuestos y preparados para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. La obra del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a la iglesia por todos los años que llevo acá, no hagas algo bueno que parece malo. Porque siempre hay alguien que te está mirando. Aunque tú creas que no es malo lo que haces, si afecta la conciencia de tu hermano, no lo hagas. No juzgues, enseña, no critiques, aconseja. Las buenas y las malas decisiones que tomamos nos afectan, porque ante Él se doblará toda rodilla. No hagas algo bueno que parece malo. Por eso yo me cuido incluso de llevar a una hermana sola en el carro, aunque esté desesperada. Y le digo, hermana querida, vamos a buscar ayuda con mi esposa. Porque yo puedo hacer el bien y me paro en un semáforo con la hermana sentada al lado mío, sin que sepan el contexto, y alguien ve un hermano y dice, mira el pastor a las 4 de la tarde, ¿qué está haciendo con la hermana Chanita? De seguro ya se nos cayó el pastor.
Y solamente yo estaba ayudando. No hagas algo bueno que parece malo. Y ahí está mi esposa. Siempre tratamos de hacerlo juntos, siempre. O aconsejar a una joven. Yo me acuerdo, Chelsea, cuando hablábamos, ¿cierto?, de tu carrera y de todo lo que estabas trabajando, nos sentábamos aquí, por aquí en el medio de la silla. ¿Por qué? Porque tengo temor de que yo me voy a lanzar contra Chelsea así. No, es para cuidar la iglesia del Señor. Es para cuidar la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está enseñando el apóstol. Ya vamos terminando casi. No utilices tu libertad para hacer caer a otro hermano. Versículo 13, leámoslo juntos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué versículo? Otra vez en este versículo el apóstol repite la palabra juzgar. Es importante porque se repite mucho. El apóstol dice, si lo estás haciendo, no lo hagas más. No lo hagas más. Obviamente que no está hablando de pecado, ¿cierto? No es pecado porque no debemos tapar el pecado. La Biblia no nos manda tapar el pecado, sino traer al hermano del error y sacarlo del error. No está hablando de pecado, sino lo que viene hablando de la vestimenta, de lo que beben, de lo que comen, sino de algo que no tiene mayor relevancia, como la comida que diariamente comemos, ¿cierto? Y la vestimenta. Cuidado con ser tropiezo para el hermano que es más débil. Jesús dio una advertencia, amados, para los que mal usamos la autoridad espiritual sobre otro, que imponemos nuestra autoridad espiritual. Miren lo que dice Lucas 17:2. Lucas 17:2. Y esto es para la iglesia. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahí lo está diciendo Jesús. Debemos tener cuidado con hacer tropezar a mi hermano por mi manera de ser. Esa es una actitud equivocada. Puede dañar a alguien hasta el punto de no querer regresar más a la iglesia. Qué triste. Qué triste que mi manera puede hacer que alguien no quiera volver a la iglesia. Yo no morí, ¿cierto? Por las personas que llegan. Murió Jesucristo. Es un precio alto. Entonces esto es serio. Debemos cuidarnos. Debemos ser hermanos en Cristo que seamos testimonio para el otro. Amén. Es una actitud equivocada. Vamos al versículo 14 y 15 de Romanos 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso estoy diciendo, lo dice el apóstol. Tenemos que cuidarnos para ayudar a nuestros hermanos. Qué linda esa música. Te amo, hermano, que te suena el celular. Aunque es inapropiado el celular en la iglesia, porque Jesús no está hablando no por el celular, sino aquí. Mire, yo tengo celular, estoy hablando de más, ¿cierto? No, pero lo tengo en silencio. ¿Se debe enseñar sobre el decoro en la vestimenta? Sí. ¿Se debe enseñar que el testimonio es importante con tus hermanos y conocidos? Sí. Se debe enseñar, pero con la gracia del Señor, no juzgando ni menospreciando. Pero en estos versículos el apóstol enseña a la iglesia lo realmente importante. El apóstol está diciendo el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es justicia. Lo que Dios nos trae es paz, no contienda. Dios nos trae justicia y nos trae paz,
no contienda, no peleas dogmáticas. Él nos trae gozo, no nos trae desencuentros que llevan a la iglesia a la división y a ponerse triste porque el hermano se fue, porque no me soporta mi manera de ser. El Espíritu Santo es el que trae convencimiento a la iglesia, trae convencimiento al pastor, trae convencimiento a las personas que están liderando, de decir el gozo, la salvación, la alegría de servir a Jesucristo debe mostrarse a los demás. Debo aceptar al que no es como yo, debo aceptar al que necesita mayor conocimiento, debo aceptar al que se viste diferente que yo, debo aceptar al que come diferente que yo, debo aceptar a mi hermano, debo aceptar a la iglesia, porque Cristo es el que murió por nosotros. Aleluya, 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 gloria a Dios. Si decidimos seguir a Cristo, y lo cantamos, he decidido seguir a Cristo. ¿Lo cantamos o no? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Si decidimos seguir a Cristo. Gracias, Camilito. Te amo, que eres colombiano. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Entonces, si decidimos seguir a Cristo, debemos caminar nuestra vida diaria con nuestra manera de caminar la vida debe ser de una manera bíblica que agrada a Dios. Y debemos ser aprobados por Dios, porque si somos aprobados por Dios, seremos aprobados por los demás. Finalmente, los últimos versículos de este capítulo 14, de este gran capítulo, porque es algo que se vive diariamente. Versículos 19 al 21. Nuestra libertad es para edificarnos, no para destruirnos, amados. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Qué interesante. Si a mi hermano le molesta que yo me tome una copa de vino, que yo no lo hago, nos enseñaron a no beber nada. Pero si tu hermano se toma una copa de vino, tú estás sentado en su mesa, no lo critiques, no lo juzgues. Quizás necesita ese vaso de vino. Pero si ese vaso de vino es lunes, martes, miércoles, aunque sea uno, y ya está tiritando, mire cómo yo tomé el vaso aquí. Pastor, si me tomé uno nomás, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, hay una cierta dependencia de esto, ¿cierto? Y ese es el problema. Y es ahí donde nosotros debemos enseñar la palabra. ¿Todo te edifica? ¿Todo te conviene? ¿Todo te edifica? No. ¿Todo es malo? No, dice el apóstol. Debemos ser moderados. No en la moderación que te pueda decir yo, sino en la moderación que está hablando la palabra del Señor. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad, amado. Y esa responsabilidad es madurar espiritualmente y ser ejemplo para mis hermanos. Yo no puedo ser el mismo de antes, que un hermano venía y me decía ¡buh! Y yo me voy de la iglesia. No puedo ser el mismo. Debo cambiar, debo madurar. O si el hermano dice, mira, esto es así, la palabra lo dice con amor, y no lo recibo, es que algo está pasando. Debemos permitir al Espíritu Santo que nos ayude a madurar espiritualmente y
y seremos fuertes, te lo aseguro, en el Señor. Si hay que corregir algo, hay que corregirlo. Pero sabe, siempre con un espíritu constructivo, no destructivo. Porque muchas veces tenemos la razón, sí, pero destruimos al hermano con nuestro comentario, con nuestra palabra. Y nosotros no morimos por nuestro hermano, fue Cristo. Debemos cuidar nuestras palabras, decir lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia calla. En conclusión, los últimos versículos de este gran capítulo, el apóstol termina con el versículo 22 y 23 diciendo a la iglesia: ¿tienes tu fe? Si yo pregunto, ¿tienes tu fe? ¿Qué me va a decir? Sí, tengo fe. Tengo fe. Pero ¿tienes fe en lo que tú puedes hacer o tienes fe en lo que Dios puede hacer? ¿Cómo es tu fe? ¿Crees realmente que Jesús puede hacer el cambio en ti, en mí? ¿Crees, tienes fe que Dios puede sacar lo que tiene que sacar de mí? ¿Tienes tu fe?, dice el apóstol. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, mire lo que dice: el que no se condena a sí mismo es lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, con esto termino. Si tú sabes, amado, si tú sabes lo que estás comiendo, lo que estás vistiendo, lo que estás bebiendo, lo que estás hablando, lo que estás viendo, no es de edificación para ti, ni para los demás, o para el que te conoce, o para los débiles, el apóstol dice que eso es pecado. Es pecado, porque el débil puede ser afectado. Dile al Señor en esta mañana: si hay algo, Padre amado, Espíritu Santo, que necesitas sacar de mí o aclarar mis pensamientos, si necesitas ser convencido que lo que estás haciendo, bebiendo, vistiendo, hablando, viendo, no es de edificación para ti, para tu esposa, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, aunque no sea malo, deja de hacerlo por amor al que está al frente tuyo, por la conciencia del otro. No te escondas detrás de tu personalidad o del yo. Yo soy así. Así nací y así me voy a morir. Así tiene que aceptarme. Así me conoció mi esposo. Tiene que aceptarme como yo soy. Así me conoció la iglesia. No. Si es algo que está afectando a otro, debo cambiarlo. Debo cambiarlo. Y para eso está el Espíritu Santo. No estoy yo, no está Marisol. Yo no te puedo convencer, yo te puedo aconsejar, abrazar, mostrarte la Biblia. Pero el que te puede convencer si está bien o está mal lo que estás haciendo es el Espíritu Santo. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres estar predicando alguna vez a alguien que conoce la palabra y tiene esa pasión? Debes permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, porque lo ha hecho en mí. Yo recuerdo que mis predicaciones eran de 1 minuto, de 5 minutos, y eran tan malos mis amigos que me ponían para los partidos de fútbol importantes, porque sabían que iban a ir a verlo temprano, porque los cultos eran en la noche. Y miraban, decían: ¿a quién ponemos? Bueno, al Gonzalo, que predica 5 minutos, entonces vemos el partido completo.
He ido madurando. Me he equivocado en estos 13 años muchas veces. No he escuchado. Quizás he dicho algo humano, algo mío. Pero he visto que el Señor ha ido trabajando en mí. Y mi esposa me ha ayudado mucho. Primero me dice ella, escucha, después habla. Y nos cuesta escuchar. Porque antes que termine la otra persona, tú das el consejo y no escuchas bien. Pero hemos ido madurando. El Señor quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. No podemos ser los mismos de ayer. Tenemos que seguir para adelante y crecer. El mundo necesita hombres y mujeres poderosas en sus manos. El mundo necesita palabra. El mundo necesita el fuego del Señor. Pero para eso tienes que permitir, iglesia, que el Espíritu Santo haga vida en tu vida. Oh, aleluya. Cierra tus ojos un momento ahí y habla con el Señor. El Señor habló aquí al frente. La palabra está ahí. Leímos los versículos juntos. Tú no puedes decir que el pastor dijo algo que no estaba ahí, estaba. Ahora eres tú y el Señor. Ahora eres tú y el Señor.